Bueno, vamos a tocar de manera rápida algunas funciones que tienen cierto tipo de cámaras, ¿no? Anteriormente las cámaras análogas no tenían estas funcionalidades que han ido saliendo, ¿no? Por ejemplo, acá una funcionalidad es compensación de luz de fondo. Acá te muestran dos imágenes donde en la parte posterior de la imagen de la chica hay bastante luz, se nota un brillo, por lo cual ya no logras visualizarla. Entonces, con la función del VLC te corrige ese tema y puedes visualizar de manera normal, así haya bastante luz en la parte posterior o en algún lado de la visualización de la cámara, ¿no? Otro aspecto que se ha mejorado en lo que es el ruido. Eh, Supongo que ustedes han visto las cámaras análogas anteriores a lo que es CBI o TBI, ¿no? Que son de alta resolución, que, por ejemplo, en la imagen que tiene en la parte izquierda se genera un poco de ruido, ¿no? Es tipo un televisor antiguo eh, donde ustedes no había canal y se visualizaba por ruido, ¿no? De igual forma, con las cámaras actuales ya te permite mejorar o reducir ese ruido para visualizar lo que es más importante en la imagen, ¿no? Función día-noche. Bueno, casi todas las cámaras traen la función día-noche. Lo que les va a pasar en alguno de estos puntos, cuando ustedes compren cámaras HD, Full HD, ¿correcto? A la pequeña sensibilidad de que no existe mucha luz, tu cámara se va a poner en blanco y negro. Eso no quiere decir que esté fallando, tenga problemas, ¿no? Lo que pasa es que en blanco y negro va a lograr diferenciar mucho mejor lo que está pasando en el ambiente o reconocimiento de detalles dentro de la imagen, ¿no? Eso es de manera rápida algunas funciones que tienen las cámaras en la actualidad. Bueno, hay muchas más, ¿no? Ustedes van a poder encontrar por ahí otras funciones. Cada función ayuda a optimizar o a mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Ahora vamos a ver el sistema de grabación y visualización. El día de ayer me preguntaban sobre la banda ancha, me preguntaban sobre el disco duro, la capacidad. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ahora vamos a visualizar, vamos a calcular cuánto de disco duro necesitaríamos para poder insertar a nuestros DVRs, NVRs y calcular el tiempo de grabación de acuerdo a la cantidad de cámaras y sus características. Como primer punto, vamos a ver que los sistemas de grabación de imágenes, ya sea en un DVR, que es el sistema analógico, o NVR, que es el sistema digital IP, ¿no? Todos ellos utilizan como almacenamiento los discos duros, ya sean HDD o SSD, ¿no? Que son diferentes tecnologías, pero al mismo tiempo son discos duros que te permite el almacenamiento. Existen características para personalizar el modo de grabación, ¿no? Acá tenemos los puntos a tener en cuenta al momento de realizar una grabación, ya sea un DVR o NVR. Primero, el tiempo de grabación. Ustedes pueden configurar eh, que grabe las 24 horas todos los días. Pueden configurar a que grabe 3 horas al día o en ciertos horarios, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de grabación que ustedes
tienen para configurar. Normalmente, cuando instalan un grabador, ustedes en esto no lo toman en cuenta, ¿no? Simplemente dejan grabando las 24 horas, lo que requiere el cliente. El segundo punto es el motivo del flujo de video. ¿Cómo quieres que grabe tú? Es de manera regular, quiere decir de manera continua, ¿no? Es las 24 horas. ¿Quieres que grabe solamente cuando detecta movimiento? O en todo caso, ¿quieres que grabe cuando hay algún alarma? Hay algunos DVRs que tienen entradas de alarma. Ustedes de repente por ahí tienen un sistema de alarmas, tienen sensores de apertura de puertas, sensores de ruptura de vidrio, sensores de movimiento, independientemente en su panel de alarmas, perdón. Ustedes pueden conectar esas alarmas al grabador y cada vez que haya una notificación o una alarma que grabe este DVR, ¿no? O NVR independiente. El tercer punto es la resolución. La resolución es un punto muy importante también al momento de calcular cuánto te va a grabar. No es lo mismo tener 4 cámaras en HD a 1 megapíxel de resolución que tener 4 cámaras en Full HD a 2 o 3 megapíxeles, ¿no? La capacidad, por ejemplo, en el primer grupo te grabará unos 15 días. En el segundo grupo te podría estar grabando 5 a 7 días, ¿no? La mitad del tiempo del primer tipo de cámaras. Entonces, mucho depende de la resolución. Para que entiendan de manera más rápida ustedes, eh, los videos de las cámaras es como si fuera una película, ¿no? Una película que ustedes compran o que ven en internet o que descargan en internet, mientras mayor nitidez tenga, mayor resolución, el peso va a ser mucho mayor de esa película, ¿no? Por ejemplo, te puede pesar 3, 4, 5 gigas. Y hay películas que es la misma película, pero en otra resolución, que te puede pesar 600 megas, 700 megas, o sea, menos de 1 giga, ¿no? Mucho va a depender la calidad, la resolución de las imágenes al momento de grabar. Ahí te va a indicar qué capacidad va a usar en el disco duro. Tenemos los frames por segundo. Eso ya lo vamos a ver detallado cada uno de estos puntos. Luego tenemos la comprensión del video. Tenemos el H.264 y el último que ya está saliendo en algunos DVRs, no en todos, la mayoría se trabaja con 2.64. Tenemos el H.265, ¿no? Que son los códecs de compresión de video. Para entender un poco mejor de qué estamos hablando, ustedes en su computadora, para comprimir su peso de sus archivos, utilizan WinRAR, WinZip, 7zip, en fin, un montón de programas, ¿no? Esos programas lo que hacen es comprimir los archivos, ya internamente su algoritmo, como lo han hecho, te comprime y te genera menos peso para que tú puedas trabajar en los videos. De igual forma, los códecs de video trabajan igual, capturan el video, lo reducen en el tamaño, pero sin perder la calidad, ¿no? Entonces, eso te ayuda en lo que es capacidad de disco duro. Esto de acá lo van a ver muy bien en la práctica que tengamos de Disk Calculator. Luego tenemos los bitrates. Acá hablamos de la banda ancha, cuántos kilobytes, cuántos megabytes va a utilizar para grabar una cámara. También lo vamos a ver a detalle posteriormente. Bueno, esos son los 246 características a tener en cuenta para calcular
cuánto de capacidad y cuántos días me va a soportar o me va a grabar un disco, un DVR, perdón. Acá vamos a ver a detalle cada uno de los puntos que traté anteriormente. El tiempo de grabación. Como dice acá, ¿no? Consiste en definir si se graba de forma manual cada video o se fijan tiempos diarios, semanales o mensuales en los sistemas de grabación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tú puedes configurar cierto tipo de grabación para ciertas cámaras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú tienes 4 cámaras, 2 que están en parte exterior y una que puede ser en la parte interior, no sé, en tu cuarto, por ejemplo. Entonces, a la cámara de tu cuarto, tú puedes indicar que en la noche no grabe y las otras 2 cámaras que graben continuamente las 24 horas, ¿no? Es por eso que indica acá, consiste en definir si se graba de forma manual cada canal de video. Cada canal de video significa cada cámara que va conectado o conectada al DVR o NVR, ¿no? Entonces, se puede configurar el tiempo de grabación independiente para cada cámara. El motivo de flujo de video, regular o normal, ¿no? Se almacena el flujo de datos recibido de forma continua, grabando las 24 horas, 7 días de la semana. Es de manera normal. Y eso ya viene por defecto. Cuando tú pones tu DVR, conectas y lo dejas ahí, toma por defecto este punto, ¿no? Grabación de manera normal o regular. Segundo punto, detección de movimientos. Eso significa, si detecta algún movimiento, que grabe. Caso contrario, que no. Entonces ahí se reduce un poco el tema de almacenamiento, ¿no? Pero dependiendo de los requerimientos de tu cliente, tú puedes configurarlo o no este parámetro. El tema de alarma. Como ya les indiqué, si existiera un sistema de alarmas, pueden conectar, si su DVR también lo acepta, para que puedan configurar por un tipo de alarma, ¿no? El tercer punto, la resolución. Eh, Ustedes en la práctica se van a encontrar con un sinfín de tipo de resoluciones, ¿no? Como que por ahí algo engorroso que te confunde más en lugar de ayudarte, ¿no? En los DVRs, al momento que tú configuras, te van a salir eh, esta parte de acá para que tú elijas, ¿no? En resolución te dice, va a grabar en una resolución QSIF, SIF, 2SIF, 4SIF, etcétera. Entonces, ¿a qué se refiere ese tema, no? Eh, bueno, ese tipo de nomenclatura se va a referir a los píxeles, ¿no? Acá tenemos la cantidad de píxeles. Son las líneas horizontales y verticales y multiplicadas te va a dar la cantidad de píxeles, ¿no? En toda la imagen. Hablamos de 1 megapíxel ya cuando estamos hablando en esta parte, ¿no? 720, casi 1 megapíxel. Por ejemplo, si ustedes calculan 1280 por 960, va a salir 1 millón y tanto. Entonces ya estamos hablando de 1 megapíxel o 1.2 megapíxeles de resolución. Eso lo van a entender mejor ustedes porque ustedes, cada uno de ustedes maneja un móvil, maneja una tablet y cuando ustedes van a comprar les indican su cámara tiene resolución de 5 megapíxeles, de 8 megapíxeles, etcétera, ¿no? Entonces, acá en las cámaras de seguridad sucede lo mismo. Y acá en adelante, cuando ya tiene
esto estamos trabajando con una resolución HD. Anteriormente, las cámaras análogas llegaban hasta este punto, ¿no? De aquí para arriba. ¿Y qué pasó con las nuevas tecnologías de cámaras análogas de alta definición? Aumentó la resolución, llegando a estas resoluciones, ¿no? 3 a 5 megapíxeles. Y sin aumentar mucho el tema del costo de equipamiento, ¿no? Ahí tienen ese cuadro ustedes para que cuando se encuentran con un tipo de resolución en su DVR ya sepan de qué trata, ¿no? Puede ser que les digan, no, este DVR es HD o Full HD. Y cuando verifiquen ustedes tienen esta resolución, ¿no? De grabación. Entonces ya saben que no es HD porque no llega ni a un megapíxel. Acá tenemos los fotogramas por segundo o imágenes por segundo. Como ya les comenté anteriormente, para que ustedes entiendan qué es FPS, consideren que un video es una secuencia de fotos, ¿correcto? Por ejemplo, en un slider que ustedes de repente han hecho en una presentación de PowerPoint o en el mismo Windows que tiene cuando ponen su presentación de fotografías, va pasando una imagen tras otra, ¿no? Consideren de esa forma un video, pero en un video pasan mucho más rápido las imágenes. Entonces, al hacer eso, se convierte esas imágenes estáticas ya de manera continua. Lo que hace esto, la fluidez del video, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde indica, si disponemos de un equipo, un DVR en este caso, que nos grabe a un FPS, se refiere a un fotograma por segundo o a una imagen por segundo. Quiere decir que cada segundo va a pasar una imagen, ¿no? O una fotografía, similar a una presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces nos dice que al reproducir este video no serán fluidos, nos dará la sensación de estar viendo un slideshow de fotografías en lugar de video. Entonces, para que haya más fluidez, lo importante son los frames por segundo, ¿no? Ustedes seguramente han visto videos en algunos grabadores que se pausan, es como si avanzara un poco, se pausa y pasa otra fotografía, otra imagen, entrecortado se ve el video, no hay fluidez. Entonces también podría depender de la cantidad de fotogramas que está pasando o que está configurado ese DVR. Tengamos en cuenta este punto. Nos indica cuando mayor sea el número de fotogramas por segundo que tengamos, mayor fluidez tendrá el video. Ese es lo más correcto, lo más ideal, ¿no? Normalmente en CCCTV vas a encontrar esta configuración, 25-30 FPS. Pero también trabajando a 12 a 15 FPS vas a trabajar de manera normal. Se va a ver un video no tan fluido, pero es un video que se puede trabajar, ¿no? Como nos indica acá, esta cantidad de frames por segundo es más que aceptable, ¿no? Si hablamos de 2 a 15 frames por segundo. Ahora la pregunta. Entonces, mientras más FPS es siempre mejor. Como ya les mencioné en el sistema de videovigilancia, normalmente los equipos vienen de 25 a 30.
Pero esta pregunta es un poco complicada, ¿no? No siempre, mientras más frames por segundo va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas los frames por segundos, por segundo, tu DVR, tu grabador va a trabajar mucho más y va a necesitar mayor capacidad, ¿no? Si tienes un grabador que no tiene muchos recursos, pues entonces lo recomendable es trabajarlo a 12, a 15 FPS, ¿no? ¿Y por qué te consume recursos, no? Acá tenemos la respuesta en el segundo apartado. Nos indica que cada video que captura la cámara no es que se captura el video y se graba en el disco duro, ¿no? Sucede varias cosas internamente. Se digitaliza, se analiza, se comprime, se almacena y muchas acciones más que se dan dentro del DVR, ¿no? Entonces, un video que está siendo grabado a 25 FPS puede requerir 4 veces más recursos de hardware que uno que esté grabado a 6 FPS, ¿no? Ahora, de repente esto de acá les suena algo muy confuso a ustedes, ¿no? ¿Por qué les estoy explicando esto? Para que tengan en cuenta. Compran una cámara, por ejemplo, que sea Full HD, se van al DVR a configurarlo y quieren que la cámara les grabe en Full HD y a 30 FPS. Puede ser que te trabaje el DVR de acuerdo a los recursos que tenga, ¿no? Pero si tienes varias cámaras con esa misma capacidad y el DVR no tiene muchos recursos, entonces lo que tendrías que sacrificar es los frames para que se dé esa resolución, ¿no? Ya no lo grabarías a 30 frames por segundo, sino tal vez a 15 o 12 frames por segundo, ¿no? Entonces, trabajaría menos recursos del DVR y te grabaría a la resolución de 1080. Ahora, si tú quieres que sea más fluido el video, pero menor resolución, puede ser a la inversa. Aumentar los frames por segundo y la cámara que tiene 2 megapíxeles de 1080 lo trabajarías a 720 o HD nada más, ¿no? Pero en este caso no veo el sentido yo de disminuir la resolución. Si tú compras una cámara de una resolución mejor que te permita mayores detalles, es porque en tu grabación quieres que se dé lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tienes que jugar con los frames por segundo y la resolución para que te pueda trabajar. Llegamos a la parte del bitrate o tasa de bits. Bueno, habíamos hablado de la comprensión del video, ¿no? El H.264 y H.265, que son dos códecs que te permiten comprimir el video o hacerlo más pequeño sin perder calidad. ¿Correcto? Eso te va a ayudar bastante en el tema de la capacidad y también de la banda ancha, ¿no? Porque la capacidad que va a transmitir por un cable UTP, por un switch, hablemos de las cámaras IP, va a ser mucho menor el consumo en el tema de banda ancha, ¿no? En los DVRs de DAWA y Hikvision, ustedes van a encontrar con estos de acá. Y en algunos DVRs mucho más sofisticados ya con esto, ¿no? Por defecto, en las configuraciones viene esto, correcto. CBR, ¿qué significa? Que yo quiero que la cámara 2, por ejemplo, que está en la puerta, envíe las imágenes o el video capturado
a una velocidad constante. Un ejemplo, 2 megabits por segundo. Para entender mejor, en un cable categoría 5, como máximo se puede pasar 100 megabits. Entonces, de ahí saquen la diferencia. Si un video tú lo configuras para que grabe a 2 megabits por segundo, en un cable UTP, solamente trabajando con las cámaras, te soportaría hasta 48 o 50 cámaras, ¿no? Hablando de esa velocidad. Ahora, el segundo punto también viene en los grabadores. ¿Qué significa? Que tú le indiques al DVR que él toma la decisión de cuándo utilizar mayor banda ancha para grabar o menor banda ancha, ¿no? Pero acá hay un pequeño problema. Si tú le das esa opción al DVR, va a suceder un problema, porque en los casos cuando hay bastante movimiento, va a consumir mayor banda ancha y muchas veces va a haber confusión, porque en la noche el ruido que se genera lo va a tomar como un movimiento y te puede consumir hasta 10, 15, 20 megabits por segundo, ¿no? Lo cual colapsaría o tumbaría tu red, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. La solución para esto es esto, el MBR, ¿no? Que trae algunos grabadores, no todos. Tú le vas a decir al DVR o al NVR, en cualquiera de los casos, o a la cámara IP que tú estés configurando, que él tome la decisión de cuánta banda ancha va a utilizar para enviar el video, ¿no? Pero en el MBR tú le das un límite. Por ejemplo, le vas a dar, te doy para que tú grabes de acuerdo a la complejidad de la imagen, pero como máximo vas a utilizar 2 megabits. Correcto, entonces le estoy dando un límite. En la noche que se genera un tipo de ruido y todo eso, no te va a afectar tu banda ancha, ni la grabación, ni los recursos de tu misma red, de tu DVR, ¿no? Entonces, hablando más, esto es muy importante en un sistema digital o un sistema IP. De acuerdo a la configuración, como hagas tú, puede tener fluidez o puede ser que tumbes tu red o que no funcione de manera correcta. Por eso, para que ustedes entiendan mejor, acá hay un link que en estos momentos lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver. Les voy a pasar por el chat, de igual forma lo voy a poner en las diapositivas, ¿no? Ahí se los envié por la PC y algunos les voy a mostrar directamente en el navegador. Esperen un momento, por favor. Estoy compartiendo el video. A los que ya pueden ir viéndolo directamente desde el link, lo pueden hacer, ¿no? Van a tener una mejor idea de lo que es los frames por segundo y cuán importantes son, ¿no? Ahí les estoy compartiendo la pantalla del video. El video está en inglés, pero la idea es que ustedes visualicen lo que trata el video, ¿no? Vamos a tomar, a ver,
Voy a cortar un poquito el micrófono para que ustedes se enfoquen en la imagen. Bueno, esa parte quería que ustedes se den cuenta, una mala configuración, cómo aumenta la banda ancha de 1 megabit a 20 megabits por segundo en una sola cámara. Imagínense, 20 megabits por segundo prácticamente en una red de 5E, hablando de cable categoría 5E, ¿no?
prácticamente con 5 cámaras ya lo estás colapsando la red, ¿no? Si es que no tienes cuidado en la configuración de este tema del bitrate, CBR, VBR y MBR, ¿no? Entonces son puntos muy importantes a trabajar para el momento de la grabación de las cámaras IP.